En nuestro 12º año de matrimonio, Mark me llevó de viaje al extranjero. Fuimos a la isla Santa Catalina, una tranquila y remota franja de tierra frente a la costa de California. Nos rodeaba una naturaleza virgen, playas doradas y un océano aparentemente infinito. La señal celular apenas funcionaba y no había ni un alma a la vista. Todo el lugar parecía diseñado para gente que intentaba desaparecer. Lo que no me di cuenta fue que esto era precisamente lo que le atraía, un lugar tan apartado, tan tranquilo, que nadie lo interrumpiría. El tipo de isla donde ni siquiera un grito se oiría. Justo antes del amanecer, embarcamos en un velero a motor de 2 mástiles. Mark lo había organizado con antelación. Al timón iba un guía local, moreno, corpulento y silencioso. La costa se desvaneció tras nosotros. Solo quedaba el sonido de las olas y el tenue resplandor rosado del cielo. Mark estaba de pie al borde de la terraza, haciéndome señas para que me acercara. Claire, mira, delfines. Me acerqué lentamente y miré mi teléfono. La pantalla se iluminó con un nuevo mensaje. No salgas en el barco. Tu marido está intentando matarte. La brisa del mar rugió junto a mis oídos y, por una fracción de segundo, no pude oír nada más que el latido de mi propio corazón. Nuestro matrimonio siempre había sido una actuación. La noche antes de zarpar, hice lo de siempre, le di a Mark su medicación y un vaso de agua. Lo tomó en silencio, tragando sin decir palabra. Justo antes de quedarme dormida, de repente dijo: Claire, mañana veamos el amanecer desde el océano. Claro, murmuré con los ojos cerrados. Sentí que apenas había parpadeado cuando el cielo se oscureció por completo y ya estábamos en alta mar. Se había despertado temprano, se había duchado y me había despertado con suavidad. El mundo seguía oscuro, el mar infinito. Una tenue línea roja comenzaba a abrirse paso en el horizonte. Mark estaba de pie en la proa, contemplando el amanecer, no con asombro, sino con algo indescifrable en la mirada. Fue entonces cuando lo comprendí, cuando se convirtió Mark en el iniciador. Siempre había sido pasivo, siguiendo mis planes con la mirada perdida. Nunca objetó, pero tampoco se involucró. Nuestra vida sexual se había vuelto un ritual. En público, éramos educados desconocidos. Él hacía lo que se esperaba de él, ni más ni menos. No compartió. No soñó. No sintió. Desde luego, nunca planeó espontáneamente una escapada romántica. Ni me invitó a ver delfines. A menos que tuviera algo más en mente. Debería haberlo visto venir. Siempre había sido cortés. Pero incluso el hombre más gentil tiene su límite. No salgas en el barco. Tu marido está intentando matarte. El mensaje era de Ethan Rivera, un novelista de misterio que había conocido hacía apenas unos días en nuestro resort. Era de naturaleza aguda, inquieto e insomne. Esa noche, sin poder dormir, deambuló por la playa y vio a Mark hablando tranquilamente con el capitán. Algo en ese intercambio despertó las alarmas. Así que me envió un mensaje. Pero cuando lo leí, ya era demasiado tarde. Solo éramos 3 en el barco, yo, Mark y el capitán. El capitán parecía un hombre esculpido en sal y sol, piel morena, delgado y fibroso, sin camisa, con músculos firmes y movimientos seguros. Mientras ajustaba las velas, el barco se adentraba cada vez más, pasando las rompientes, las boyas, adentrándose en mar abierto y vacío. Mark y el capitán hablaban en un idioma que no entendía, en voz baja, como si lo hubieran ensayado. De vez en cuando, el capitán me miraba. Sus ojos no eran amables. Sonrió, revelando una hilera de dientes sorprendentemente blancos. Me miró como si ya me hubiera atrapado. Como un pez, aún aleteando, pero sin ningún sitio a dónde ir. Una captura que podría tener precio. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Era obvio. Mark lo había comprado. La pantalla se oscureció, pero seguí mirándola, congelado. Mark se acercó, con una voz fingida de ternura. ¿Qué pasa? Estamos aquí para disfrutar del mar. Deja de mirar el teléfono. Extendió la mano y me lo quitó.
Fue entonces cuando reaccioné y me lancé a recuperarlo. En ese momento, el bote dio una ligera sacudida. Perdí el equilibrio y casi me caigo. Me sujetó por la cintura, un gesto que parecía cariño, pero que parecía más control. El teléfono se nos escapó de las manos y se hundió en el mar, tragado por la superficie brillante. Grité y corrí hacia el borde, intentando recuperarlo instintivamente. Pero mis pies se congelaron a mitad de paso. No podía acercarme al borde, no cuando no podía estar seguro de que no me empujaría. Retrocedí y me acurruqué en mí mismo, sentándome en el medio de la cubierta como un animal asustado. Mark se agachó a mi lado, con una expresión tan pulida y serena como siempre. Pero sus ojos, no había nada en ellos. Tranquilo, dijo. Déjalo ir. Mi teléfono se había ido. De todas formas, no había señal por aquí. Solo un infinito azul profundo extendiéndose en todas direcciones, interrumpido solo por el suave zumbido del viento. Me quedé completamente desconectado. Sola en un barco con 2 hombres, ambos de los cuales podrían matarme. Uno de ellos era mi esposo. El hombre al que había amado durante 12 años. Esto fue real. No habría ningún barco patrullero milagroso a la deriva. Ninguna gaviota que llevara alguna señal de tierra cercana. Entre el cielo y el océano, solo había aislamiento. El capitán no me había hablado ni una sola vez. No había ninguna alianza que forjar, ninguna manipulación astuta bajo las narices de Mark. No era una agente encubierta. Era una mujer común y corriente, una mujer que ni siquiera sabía nadar. No reuniría de repente la fuerza para dominar a 2 hombres más fuertes. Esto no era una película. No habría una marea de la suerte que me llevara a un lugar seguro, ni un extraño remando en el último segundo. No hubo ningún giro narrativo. Ninguna intervención divina. Solo una verdad fría y absoluta: si no hubiera descubierto algo, hoy sería el día en que moriría. Me desvanecería en las profundidades del Pacífico, sin dejar rastro, sin un sonido. Y aún así, mi mente estaba clarísima. Nunca había temido a la muerte, pero eso no significaba que quisiera morir. Después de 12 años de matrimonio, Mark no me amaba. Ni siquiera me odiaba. Lo que realmente sentía por mí era peor que cualquiera de las 2 cosas, una indiferencia absoluta. Y por eso fue tan suave, tan calculado. Me trajo aquí con la misma calma con la que reservaba una cena. Me llevaba hacia la muerte, y lo hacía con perfecta serenidad. Ya tenía 54 años. Unas tenues arrugas se acumulaban alrededor de sus ojos, pero aún conservaba esa elegancia caballerosa, de esas que hacían que los desconocidos confiaran en él al instante. Lo miré fijamente a los ojos, firme y segura, y le dije: No voy a morir, Mark. Un pequeño pliegue se formó entre sus cejas. Ya veía venir este día, dije lentamente. Y he tomado algunas precauciones. Si de verdad quieres matarme, que sepas que aún puedo hacer que te arrepientas. No me arrepentiré, dijo en voz baja. Sus ojos estaban tan quietos como la niebla del océano. Cuando salga el sol, nos despediremos. Sonreí, sin calidez. Solo recuerdo. Bueno, si este fuese el último tramo de mi vida, dije, ¿te importaría dejarme dar un paseo por nuestro pasado? Se recostó sobre los codos, apoyado en la barandilla, con aspecto cansado. Impaciente. Puedes hablar, murmuró. Pero no creas que contarme un cuento de las 1001 noches me va a ablandar. No soy un rey de cuentos de hadas. No, respondí sonriendo. Eres mi marido. El hombre con el que pasé 12 años. Esas noches ya superan con creces cualquier cuento de hadas. No espero que sientas nada, añadí. Solo quiero que escuches una versión de nuestra historia, la que nunca te han contado. Nuestra historia comienza hace mucho, mucho tiempo. Mark era 6 años mayor que yo. A mi familia nunca le gustó. Incluso mi padre, que me quería más que a nada, una vez me tomó a un lado y me dijo en voz baja: Claire, no seas tan terca. Conozco gente. Él no es el indicado para ti. Mirando hacia atrás,
quizá tenía razón. Pero nunca me he arrepentido. Lo admito, siempre he querido a Mark. Aunque él nunca me haya querido. Aunque me haya traicionado. Incluso ahora, incluso aquí, en un barco donde probablemente planea matarme, mi amor no ha cambiado. Nunca lo hizo. Nací testaruda, posesiva, implacable. De pequeña, todo me salió con demasiada facilidad, y quizá ese privilegio generó una especie de obsesión. Una necesidad de tener lo que quería, cueste lo que cueste. Venía de una familia adinerada. Mi madre era una figura influyente en el mundo empresarial, mi padre dirigía un equipo médico privado que atendía a clientes de élite. Tenía opciones. Estaba rodeado de admiradores, desde destacados licenciados en Derecho hasta magnates tecnológicos en ascenso. Pero ninguno de ellos importaba. Todos me parecían compromisos. Excepto Mark. Él era el único que realmente quería. No sabía ser amable. No sabía comunicarme con suavidad ni tomarme las cosas con calma. Solo conocía una forma de amar, la posesión. A Mark nunca le caí bien. Desde el principio, mantuvo las distancias, reservado, cauteloso, siempre a la defensiva. Me veía intensa, controladora, un poco inestable. Y honestamente, no estaba equivocado. Así era yo. Una mujer desesperada por amar, pero completamente incapaz de hacerlo bien. No sabía cómo cuidar, solo sabía cómo conservar. Por eso estoy ahora en este barco, mirando a la muerte a la cara. Porque empujé a Mark hasta aquí. Paso a paso. Pero incluso ahora, no estoy listo para dejarlo ir. Aún sabiendo que todo esto es obra mía, aún sabiendo que cuando llegue la muerte me iré con ese mismo nervio obstinado zumbando en mi cerebro, no he terminado. Mi obsesión con Mark no surgió de la nada. Crecí en hospitales. Mis recuerdos de infancia no estaban llenos de muñecas ni cumpleaños, sino de camillas, salas de espera y listas de donantes de órganos. Vi morir a gente antes de aprender a hacer divisiones largas. El amor, en ese mundo, era frágil. Un diagnóstico de cáncer podía destruir un matrimonio más rápido que cualquier infidelidad. Así que temí el amor antes de sentirlo. Yo no era la chica que soñaba con vestidos blancos y finales de cuento de hadas. Cuando otras imaginaban cenas a la luz de las velas y escapadas a la playa, yo ya me preguntaba: ¿y si me quedo paralizada? ¿Me seguirá queriendo? ¿Y si pierdo mi belleza, mi salud? ¿Se quedará? Nunca me atreví a apostar por la respuesta. Hasta que conocí a Mark. Tenía 19 años cuando lo vi por primera vez. Estaba parado justo afuera de una habitación de hospital. En ese instante, supe, total e irremediablemente, que estaba perdido. Siempre supe quién soy. Orgullosa. Obsesiva. Competitiva. Era más madura emocionalmente que la mayoría de las chicas de mi edad, pero con cierto cinismo. Mientras otros todavía creían en el amor de cuento de hadas, yo lo sabía mejor. Crecer siguiendo a mi padre en los hospitales me enseñó una cosa: el amor no lo supera todo. Lo había visto demasiadas veces: relaciones que se desmoronaban en la UCI, promesas que se disolvían bajo el peso de las sondas de alimentación y las compresas para la incontinencia. Vi a maridos gritarles a sus esposas moribundas. Esposas se escabullían para firmar los papeles del divorcio antes de que desconectaran las máquinas. Hasta que la muerte nos separe. Solo cuando la muerte aún era limpia y digna. Así que, cada vez que un chico mostraba interés en mí, me estremecía. No podía imaginar los buenos momentos, solo las consecuencias. Si alguna vez terminaba postrada en cama, ¿quién limpiaría lo que ensuciaba? ¿Quién seguiría diciéndome, te quiero? Nunca quise correr ese riesgo. Así que no me enamoré. No hasta Mark. Él tenía 25 años. Yo tenía 19. Una mañana, al doblar una esquina del pasillo, lo vi inclinado sobre una cama de hospital. Besó la frente de la niña que yacía allí, suave, lento, reverente. La luz del sol se filtraba por las persianas y las iluminaba como un cuadro. Era impresionante. Estaba muy enferma,
insuficiencia renal terminal. Su rostro estaba pálido, con manchas, casi translúcido. Parecía frágil. Casi inexistente. Pero la forma en que Mark la miraba, pura ternura. Puro amor. Ese fue el momento en que caí. Irrevocablemente. Completamente. Aunque la chica que él amaba no era yo todavía me encontraba parado afuera de su habitación del hospital todos los días, solo para ver fugazmente esa mirada en sus ojos. Durante 6 meses, me moví por ese corredor como un fantasma, observando, escuchando, aprendiendo a permanecer en las sombras. Lo escuché contarle pequeñas historias sobre la vida en el hospital, compartiendo detalles que la mayoría de la gente habría pasado por alto. ¿Conoces a esa gata de abajo? Tenía gatitos. Están escondidos en el parterre de afuera de urgencias. Las rosas al final del pasillo por fin florecieron. Son del mismo color que el vestido que usaste la semana pasada. Y entonces la oí reír, con su voz frágil pero suave, diciendo: me gusta cuando llevas camisas blancas. Me gusta cómo se te iluminan los ojos al hablar. Me encanta tu pelo desaliñado. Y cuando me haya ido, te recordaré. Siempre. Pero prométeme que me dejarás ir. Prométeme que amarás a la próxima chica. La siguiente chica. Esas palabras me cortaron el aire en los pulmones. Y empecé a preguntarme, ¿sería yo esa chica? Pero el milagro nunca llegó. Nadie se ofreció a donar un riñón. Ella fue amable, incluso al final. Firmó el consentimiento del donante. Sus riñones no pudieron salvar a nadie, pero su corazón sí, alguien joven vivió gracias a ella. Después de que ella falleció, comencé a moverme. Pasé los siguientes 3 años adentrándome poco a poco en el mundo de Mark. Investigué su pasado, conocí los círculos en los que se movía, me instalé en los bares que le gustaban, las conferencias a las que asistía, las bibliotecas donde perdía el tiempo. A los 22 años, finalmente orquesté un encuentro, accidental, en una pequeña reunión de exalumnos. Para Mark, fue una noche cualquiera. Para mí, fue el momento para el que me había preparado durante todo un año. Creía que lo tenía todo: juventud, belleza, ingenio. Con esa mano, ¿cómo no iba a ganar? Pero me equivoqué. Subestimé la profundidad de su dolor. Y subestimé la cicatriz que aún no se había cerrado. Mark seguía viviendo a su sombra. No le interesaba a nadie nuevo. Era amable conmigo, siempre, pero distante. Desapegado. «Me recuerdas a mi hermana», me dijo una vez. Sonreí y dije gracias, pero por dentro sentí como si un martillo hubiera golpeado un hueso. En aquel entonces, acababa de ascender a profesor asociado. La presión era enorme, los plazos de entrega constantes. Y aún así, seguí insistiendo, creando motivos para que me viera. Lo invitaba a inauguraciones de galerías, conciertos, paseos nocturnos. Me convertí en un peso en su espalda. Sabía que estaba cansado. Simplemente no podía parar. En mi familia, entre amigos, siempre fui la más capaz. La hija de oro que lo tenía todo bajo control. Pero en el amor, estaba rota. Una antena defectuosa, incapaz de enviar, incapaz de recibir. La verdad es que yo era emocionalmente defectuoso. Esto siempre iba a terminar en sangre. A los 24 años vi algo que me quebró. Mark estaba acompañando a una niña a su casa. Caminaban hombro con hombro, ella con una sonrisa radiante, él con la cabeza inclinada hacia ella mientras escuchaba. Algo dentro de mí explotó. Al día siguiente lo invité a cenar. Después, fingí un repentino dolor de estómago y le dije que no podía volver sola a casa. No lo dudó, vino conmigo. Todo estaba planeado. En la sala, serví 2 copas de vino. Una de ellas estaba mezclada con una cantidad exagerada de brandy. Bebió demasiado rápido, demasiado cansado para darse cuenta. El alcohol no tardó en abrumarlo. Eso es lo que estaba esperando. Lo llevé al dormitorio. Y dejé que la noche transcurriera. Todo sucedió exactamente como lo había planeado.
cada paso, cada respiración. Pero incluso en el punto más alto de la intimidad, sus ojos permanecían vacíos. Sin calidez. Sin deseo. Sin amor. Una semana después, me enteré que estaba embarazada. Se lo dije. Prácticamente lo obligué a casarse conmigo. Aceptó. Sin discusión, sin acusaciones. Solo una aceptación silenciosa y resignada, como firmar un contrato de trabajo. Pero el bebé no sobrevivió. Una vez creí ingenuamente que si nos casábamos, si yo me convertía en la novia oficial, eventualmente él se enamoraría de mí. Creía que el matrimonio era la meta. El trofeo. La prueba de que había ganado la larga y brutal guerra del amor. Pero estaba muy equivocado. A partir de ese momento, cada vez que nos tocábamos, cada acto de intimidad, tenía que ser aliviado con medicación. Sí, pastillas. Porque no podía reaccionar a mí con naturalidad. Pasábamos nuestros días como actores atrapados en una mala obra. Yo actuaba, y él seguía el ritmo, inexpresivo. Anhelaba una mirada. Una mirada real. Un momento en el que él me alcanzara primero, solo una vez. Pero sus ojos, nunca me vieron. Era como una máquina a la que le habían arrancado el chip de la emoción. Así que me obsesioné. Le pinché el teléfono. Le puse un rastreador GPS en el coche. Instalé una cámara oculta en su oficina. Cada reunión, cada mensaje, tenía que saberlo. Y Mark nunca se enojó. Nunca gritó, nunca peleó, nunca huyó. Simplemente, dejó que todo pasara. Como si yo fuera un extraño pulsando botones en un control remoto y él solo fuera la pantalla. Lo controlé. Invadí su privacidad. Lo sometí a mi voluntad. Y a él no le importó. ¿Por qué no le importé? No había amor. Ni odio. Ni siquiera deseo. Solo un vacío. Un hombre cuyo corazón estaba permanentemente cerrado, aislado en todas direcciones, excepto por una puerta. Y esa puerta no tenía mi nombre. En teoría, fuimos marido y mujer durante 10 años. Pero nunca llegué a entrar en su corazón. Incluso intenté convertirme en ella, su novia muerta. La chica dulce, frágil y gentil a la que nunca soltó. Copié su corte de pelo. Imité su voz, su ritmo, su tono. Me maté de hambre hasta que mis mejillas se hundieron y me vi frágil. Enfermiza. Ni siquiera parpadeó. Porque ella no era solo un recuerdo. Era sagrada. Intocable. Invencible. No puedes eclipsar a los muertos. No puedes sobrevivir al fantasma en la mente de alguien. Y definitivamente no puedes competir con el corazón que aún late en el pecho de otra persona. Lila Monroe. Ese era su nombre, la joven que recibió el corazón del donante. Lila sobrevivió. Y el corazón que la mantuvo viva, era suyo. El que él había amado. Lila tenía 20 y tantos años. Mark tenía más de 40. Pero cuando se encontraron, fue como el destino. Como si la chica que había perdido hubiera regresado, con un cuerpo nuevo y un nombre nuevo. Existen investigaciones, teorías que sostienen que los órganos transmiten impresiones emocionales. Que un corazón puede transmitir más que solo sangre, puede reflejar sentimientos. Solía pensar que eso era ridículo. Hasta que vi cómo Mark miraba a Lila. Y en esa mirada vi algo que nunca había visto antes, no en 10 años de matrimonio. Luz. Le dijo a Lila que estaba divorciado. Empezó a desaparecer, a mentir sobre congresos académicos. Pero yo lo sabía. Estaba con ella. Y no lo detuve. No, eso no es cierto. No lo dejé irse. Usé todos los medios para mantenerlo en su lugar. Para atraparlo. Se volvió vacío. Un hombre reducido a su caparazón y responsabilidad. Manteniendo el título de marido, pero nada más. Me soportó durante una década. Pero ahora, ya había tenido suficiente.
Para Lila, él tomó su decisión. Iba a terminar este matrimonio, con mi muerte. Sí, él planeó matarme. Quería borrarme. Para finalmente ser libre de amar a la chica con el corazón prestado. Incluso si eso significaba que tenía que morir. Le conté todo. Todo lo que hice, cada paso que nos trajo hasta aquí. Lo descubrí todo, en este barco, en este océano, sin que nadie más me escuchara. Él escuchó. Entonces, con una voz gélida, dijo: como dijiste, nunca te amé. ¿Y todo eso? No me importó lo suficiente como para darme cuenta. Ni siquiera sabía que intentabas ser ella. Me reí, rota y amargada. Continuó. Recuerdo la primera vez que te vi. Eras saludable. Vibrante. Un poco malcriada, pero con ternura. Me recordabas a una hermana pequeña, consentida, ruidosa, un poco ingenua. Pero mírate ahora. Pálida. Con los ojos hundidos. Te has convertido en algo completamente distinto. Hizo una pausa y el peso de su mirada le hizo difícil respirar. Te lo dije una vez, Claire, las chicas necesitan respeto por sí mismas. Pero tú. Elegiste convertirte en una depredadora. Y dime, ¿quién demonios se enamora de su violador? Le susurré. Lo sé. Todo esto es culpa mía. No supe amar. Lo hice todo mal. Pero tú. Lo miré fijamente a los ojos. Nunca me diste una oportunidad. Ni una sola vez. De principio a fin, nunca me pusiste los ojos en la mira. Solo en ella. Respiré profundamente, como si intentara toser para expulsar todo el peso del año que todavía estaba alojado en mi pecho. ¿Sabes lo que siempre he querido? Pregunté. Esa mirada. La única vez en mi vida que me he sentido realmente visto, verdaderamente amado, fue cuando tenía 19 años, de pie en el pasillo de un hospital, viéndote besarla. La forma en que la mirabas. En ese momento, dije suavemente, supe que nunca lo tendría. Él no dijo nada. Pero no era el silencio de la ternura. Era el silencio que guarda un cazador al ver a su presa acorralarse. Es una historia triste, dijo finalmente, con la voz más baja y pesada. Pero, ¿eso es todo lo que querías contarme? El viento amainó. El océano se movió, inquieto e inquieto. Nuestro barco flotaba en el borde del mundo, suspendido entre el cielo y el mar. No muy lejos, Luca, el guía local, había recogido las velas. Se apoyaba en la barandilla, bostezando, aburrido y visiblemente impaciente, como si esperara el último acto de una mala obra. Tal vez, una vez que me hubiera ido, encendería el motor, traería a Mark de regreso a la orilla y contaría alguna historia conveniente sobre un trágico accidente. Miré a Mark y arqueé una ceja. ¿Crees que hay otra versión? No respondió, pero su mirada lo confirmó, así lo creía. O al menos así lo esperaba. Hay algo, ¿verdad? Dijo en voz baja. Si reaccionas así, tienes otra historia. Entrecerré los ojos y le di una leve sonrisa. Estás fanfarroneando. Solo quiero que tú, Claire, dijo con voz entrecortada y grave, finalmente te digas la verdad. Sus palabras me atravesaron como bisturíes. Dije despacio y con calma, ¿seguro que quieres oírlo? Porque si te lo digo, puede que no puedas matarme. Continúa. Su gesto fue deliberado, como si firmara un contrato. La primera versión era cierta, dije. Pero la segunda, solo tiene algunos detalles que aún desconoces. Lo miré fijamente. Mi voz se volvió fría, cortante, como un cristal arrastrándose por un espejo. Sabes que soy 6 años menor que tú. Sabes quién es mi padre, el director de la red privada de salud de San Francisco. Incluso le enviaste un correo electrónico una vez cuando estabas en una entrevista de trabajo. Te amaba. Él no lo aprobaba. Pensaba que estabas por debajo de mí. Pero siempre me consentía. Hice una pausa y una sonrisa cruel tiró de mi boca.
¿Sabes cómo funcionan los sistemas de asignación de órganos? Puntuaciones de prioridad. Algoritmos de compatibilidad. Listas de espera. A veces, basta con una sola firma para cambiar el destino de alguien. Le pedí un favor a mi padre. Solo un pequeño empujoncito. Tu novia se suponía que iba a recibir ese trasplante. Mi voz era suave como el viento. Pero cada sílaba cortaba como un bisturí. Ella podría haber vivido. La cara de Mark cambió. Sus pupilas se encogieron, todo su cuerpo se tensó como una espiral demasiado tensa. Al segundo siguiente, se abalanzó. Sus dedos se envolvieron con fuerza alrededor de mi garganta. ¿Qué dijiste? Gruñó con voz salvaje. Su agarre era tan fuerte que el mundo se oscureció. Jadeé en busca de aire, forcejeando, mis uñas clavándose en la piel de su muñeca hasta que sentí sangre. El pulso me latía con fuerza en los oídos. El corazón me golpeaba las costillas, frenético y brutal. Aún así, forcé la salida de las palabras, una por una. Puedes matarme ahora, si estás seguro, no te arrepentirás. Estaba temblando. Apretaba los dientes con tanta fuerza que podía oírlos rechinar. ¿Arrepentimiento? ¿Crees que me arrepentiría? ¿Después de lo que hiciste? Su voz se quebró, con un tono crudo y aterrador. Deberías haber muerto hace mucho tiempo. Lo miré directamente a la cara, gritando ahora, con la garganta ardiendo. Se ha ido, Mark. Se ha ido para siempre. ¿Pero de verdad no te importa Lila? ¿El corazón que late en su pecho? ¿El corazón que una vez perteneció a la mujer que amabas? Sus manos cayeron. Me desplomé sobre la cubierta, tosiendo violentamente, con la garganta ardiendo de dolor y la visión inundada de lágrimas. Me agarré el cuello, todavía jadeando, todavía riendo, mi pulso martilleando en mis oídos como si quisiera liberarse. Cuando levanté la vista de nuevo, Mark estaba de nuevo en la barandilla, sentado en silencio. Su expresión se había vuelto algo frío, algo ilegible. Como si hubiera vuelto a cerrar la puerta. Y esta vez, echado el cerrojo. Esperó a que terminara de toser, como si el silencio mismo fuera parte de un ritual. Luego habló, en voz baja y monótona, como si la función hubiera terminado y el público se hubiera quedado más tiempo del debido. Mejor que me lo cuentes todo, dijo. Se me acabó la paciencia. Asentí. Mi voz salió tranquila, pero clara. ¿Te acuerdas? Cuando Lila tenía 10 años, recibió un trasplante de corazón. Ese corazón era suyo. De tu exnovia. Mark no se movió. Solo escuchó. Como una piedra. Continué, uniformemente. No reaccionaste mucho en ese momento. Yo tampoco. No estábamos casados entonces, solo éramos dos personas al margen de la tragedia de otra. Pero después de 10 años de matrimonio, 10 años sin ser amado por ti, lo había aceptado. Lo que no pude quitarme de la cabeza fue cómo la mirabas. Esa mirada. Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Murió por mi culpa. Sé que nunca tendré esa apariencia. Pero aún así, quería intentarlo. Una vez más. Solo para ver si la suerte me favorecía. Así que cuando Lila cumplió 25, le tendí la mano. Me recordaba muchísimo a ella. Esa misma dulzura, esa bondad ingenua, esa confianza sin reservas. Me recibió en su vida. Nos hicimos amigas. Y mientras no estabas, mientras estabas ocupada con el trabajo, yo solía estar en su casa. Tomando café. Hablando de libros. Cocinando juntas. Ella no tenía ni idea de por qué estaba allí. Mi voz empezó a temblar. Le puse cámaras a todo el apartamento. El dormitorio, la cocina, el estudio, hasta el balcón. Entonces empecé a preparar el terreno. A sembrar migas de pan. A guiarte hacia ella. Creíste que el destino los había vuelto a unir. Pero no fue así. Fui yo.
Yo preparé esa segunda oportunidad. Le ocultaste nuestro matrimonio, y ella nunca sospechó quién era yo. Se metió de lleno en el papel que siempre te iba a gustar. Lo miré a los ojos. Te dejé estar con ella. Igual que te dejé vivir en tu memoria. Pero nunca iba a dejarte ir. Después de eso, te observé todos los días, en una pantalla. Cada roce. Cada palabra. La mirabas como la mirabas entonces, a los 19 años, en el pasillo del hospital. Esa misma mirada. Y yo, sentada al otro lado de la pantalla, absorbiendo cada gota de amor que no era mío. Igual que años atrás, de pie en las sombras del hospital, viéndote besarla. Mark dejó escapar una risa baja y fría. Eso es muy típico de ti, Claire, dijo. Voyeurismo obsesivo, control sin límites. Actúas como si la intimidad fuera solo una operación de vigilancia. No es toda la historia, dije, y dejé que las comisuras de mi boca se curvaran en una sonrisa amarga. Realmente no tienes idea de hasta dónde he llegado para controlarte. Algo se reflejó en su rostro, inquietud. Me incliné ligeramente y mi voz volvió a ser firme. ¿Recuerdas cuando Lila tuvo esas complicaciones cardíacas hace unos años, las cirugías de seguimiento? Su sistema inmunitario estaba frágil, los problemas de rechazo seguían apareciendo. Al final le instalaron un marcapasos. Entrecerró los ojos. ¿Qué estás diciendo? Hablé lentamente, pronunciando cuidadosamente cada palabra. ¿Sabes que los marcapasos actuales vienen con una función de caja negra cardíaca? Transmiten datos de forma inalámbrica, actividad cardíaca, ritmo cardíaco, alertas, automáticamente a un sistema de monitorización central. El océano volvió a quedar en silencio a nuestro alrededor, el único sonido que quedaba era el ritmo creciente de los latidos de mi corazón, como una bomba de tiempo en mi pecho. Me acerqué más a él. Y si un marcapasos puede transmitir señales, con una pequeña modificación, también puede recibirlas. Por primera vez, su expresión vaciló. Tú no. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me quité el abrigo lentamente. Incluso Luca, el guía aburrido y somnoliento, se incorporó de golpe, parpadeando con incredulidad ante lo que vio. El viento del mar me azotaba la piel desnuda. Me giré lentamente, mirando el amanecer y las aguas abiertas. Todas las cirugías de Lila se hicieron en el hospital de mi padre, dije. La última, cuando le cambiaron el marcapasos, también me operaron poco después. Le añadimos algo a su dispositivo. Algo que diseñamos nosotros mismos. Y en mi propio corazón, implantamos el mismo sensor. Me toqué el pecho, tranquilamente. Desde ese momento, su latido y el mío quedaron vinculados. El rostro de Mark palideció al instante. Parecía como si su mente estuviera luchando por procesar el peso, la verdad, o la posibilidad, de lo que acababa de decirle. Me giré lentamente y pasé mi cabello por un hombro, dejando al descubierto la cicatriz fina y pálida que cruzaba mi pecho. Nunca te diste cuenta, dije en voz baja. Porque nunca me miraste de verdad. Ni bajo la luz. Ni cuando importaba. Siempre supiste que el corazón que amabas, el que perdiste, aún latía en el pecho de otra mujer. Pero lo que no sabías. Sonreí levemente, con una voz tan delicada como la niebla. Es que está conectado con el mío. Si me matas hoy, Mark, el corazón de Lila también se detendrá. Me miró inmóvil, con los labios exangües y la mandíbula apretada. Y entonces, me giré. Corrí hacia el borde del barco. Salté. El frío me golpeó como una cuchilla, atravesando la piel y penetrando el hueso. El agua me inundó por todos lados, llenándome los oídos, la nariz y la boca, arrastrándome hacia abajo como un depredador que reclama a su presa. Me hundí rápidamente. Sin peso. Suspendido. Con los ojos abiertos, vi cómo la luz del sol se filtraba entre las olas, rayos fracturados danzando como constelaciones en el cielo nocturno. Me vi a mí misma a los 19, de pie frente a la puerta de un hospital. Vi a la mujer en la que me convertí, persiguiendo, controlando, desangrándome intentando sostener la mirada de un hombre.
Esto no era la muerte. Este fue el lanzamiento. El sol ya había salido. Y justo antes de que la oscuridad se cerrara sobre mí, antes de que mi cuerpo se rindiera por completo, lo vi. Marca. Estaba en la barandilla. Se zambulló. Tratando de alcanzarme. Ahora estaba de nuevo en la cubierta del velero a motor, tosiendo la mitad del océano, con los pulmones quemados y en carne viva, jadeando en busca de aire. Fue como si me abrieran desde adentro hacia afuera. Aún así, de alguna manera, me reí. Quebrada. Ronca. Salvaje. Verás, Mark, dije con voz áspera entre toses, con la voz entrecortada. No podías dejarme morir. ¿Verdad? Él flotaba sobre mí, empapado, goteando y jadeando con dificultad. No había piedad en sus ojos, solo furia. ¿Qué carajo te pasa? Gritó. Su puño se estrelló contra la cubierta a mi lado, enviando un impacto sordo y sólido a través de la madera. Yo estaba vivo. No porque le importara. Pero porque tenía miedo de que su corazón, el que ahora estaba dentro de Lila, se hubiera ahogado con el mío. Mark, dije, rodeándole el cuello con un brazo tembloroso, con la voz aún áspera y desafiante. ¿Dijiste que soy controladora? ¿Ahora me crees? Incluso controlo la forma en que me odias. Se apartó de mí con un giro violento, con el rostro contorsionado por el disgusto. Luego se levantó, se dirigió a la popa e intercambió algunas palabras tensas con el capitán. El motor rugió y nos impulsó de regreso hacia la orilla. El cielo se había suavizado hasta quedar blanco. Las gaviotas volaban sobre nosotros en círculos ruidosos. La costa, familiar, sólida, se alzaba en el horizonte como si nada hubiera sucedido. Cuando atracamos, mi cabello estaba medio seco y pegado a mi piel. Y allí, en el muelle, estaba Ethan, el escritor que me había enviado ese mensaje. Tenía 2 policías locales a su lado, con los brazos cruzados, observándolo, sin saber en qué se estaban metiendo. Cuando me vio bajar del barco, empapado pero vivo, se quedó boquiabierto, con una incredulidad silenciosa. Los oficiales lo conocían. Uno le dio una palmada en el hombro, riendo. Has estado escribiendo demasiados thrillers, amigo. Esa pareja parece estar de maravilla. Sí. Un esposo amoroso. Lleva a su esposa al mar para ver el amanecer. El barco se topa con una pequeña turbulencia inesperada. Él salta para salvarla. Regresan sanos y salvos, de la mano. Era una historia tan fácil de creer, tan limpia. Nadie adivinaría jamás lo que realmente ocurrió en ese barco. Nadie vería el intento de asesinato. Ni la guerra psicológica. Ni la victoria incruenta. Yo había ganado. Pero también había perdido, total y completamente. Esa noche me volví loca en la playa. Reí. Lloré. Giré descalza en la arena, arrastrando a desconocidos a danzas salvajes alrededor de una hoguera. Grité al Pacífico, corrí por la marea como un animal salvaje, sollozando hasta desplomarme, y luego estallé en una risa frenética sin motivo alguno. Y Mark. Mark me siguió como una sombra. No me dejó ir demasiado lejos. No me dejó quedarme quieto por mucho tiempo. Tenía miedo de que volviera a caer al mar. Miedo de morir. Miedo de que su corazón muriera conmigo. Durante 12 años, fui yo quien lo perseguía. Lo observaba. Lo rastreaba. Leía cada contracción de su cuerpo como un mapa que estaba condenada a no terminar jamás. Pero, ¿ahora? Ahora los roles se habían invertido. Él era quien observaba. Estudiaba. Aterrorizado de lo que yo pudiera hacer a continuación. Aterrorizado de lo único que ya no podía predecir, mi corazón. El corazón del que no podía escapar. Por fin sintió algo. No amor, jamás amor. Sino odio. Sus ojos ya no contenían ese vacío muerto y plácido. Ahora eran como el mar a medianoche, profundos, fríos y azotados por la tormenta. Esa noche volvimos al hotel. La habitación estaba oscura, sofocante en su silencio.
Me senté en el borde del sofá, agachándome para desatarme las sandalias. Él se quedó junto a la puerta. Silencioso. Inmóvil. Como el aire antes de que caiga un rayo. Y entonces, se abalanzó. Él me agarró la muñeca y me tiró sobre la cama. Su rostro estaba cerca, su aliento caliente por la rabia, su voz como un cristal roto. «Te gustan las drogas, ¿verdad?», gruñó, con la mandíbula tan apretada que temblaba. «Déjame mostrarte cómo se siente el instinto». Nunca lo había visto así. Durante años, fue un caballero. Sereno. Intacto. Un lago tranquilo y frío. Pero esa noche, ardió. No era deseo. No era pasión. Era odio, puro y furioso. Estaba liberando todo, la ira, la humillación, la furia de haber sido superado en maniobras por la mujer que creía que finalmente había dejado atrás. Fue una tormenta, no un acto de amor. Una guerra que se desarrolla en la piel y el aliento. Las olas afuera se estrellaban al ritmo de la violencia entre nosotros, como si la naturaleza misma estuviera golpeando un tambor. Sí. Esa noche fue una locura. En 12 años de matrimonio, nunca me había tocado así. No era amable. Estaba deshaciendo algo. Derribando la fachada ladrillo a ladrillo. Y yo, Dios me ayude, le di la bienvenida. No porque finalmente lo hubiera ganado. Pero porque, incluso de la manera más retorcida imaginable, finalmente sintió algo hacia mí. Incluso aunque fuera una ruina. Incluso si fuera odio. Esto era control llevado hasta su último y candente límite. Más tarde, Lila conoció a alguien. Un chico de su edad. 27, quizá 28. Un día, le dijo a Mark, me encanta cómo se ve con camisa blanca. Me encanta la luz en sus ojos. Me encanta su pelo desaliñado. Casi palabra por palabra, lo que una vez le dijo. Solo que esta vez, sus ojos se posaron en otra persona. Mark no habló durante mucho tiempo. Entonces ampliamente asintió. En silencio. Sé feliz, dijo. Después se sentó en el sofá, con la mirada perdida. Como una casa vaciada por el tiempo. Había envejecido. Ya tenía más de 50. Sus rasgos se habían suavizado, desdibujado. Mechones de canas se entrelazaban en su cabello como una fatiga que ya no podía ocultar. Esa noche, lo abracé. Con ternura. Como se abraza a un niño afligido que acaba de perder a su perro. Para mí, susurré, siempre me has parecido joven. Suena ridículo, ¿no? Pero en eso se convirtió nuestro matrimonio. Sigue en pie. Sin divorcio. Sin fin. Legalmente intacto. Emocionalmente destrozado. Como una vieja botella de vino de frutas, agrio, fuerte, embriagador de una manera que duele. Y aún así, seguimos bebiendo. 2 años después, volví a ver a Ethan. Nos conocimos en un viejo café de Boston. Afuera, las hojas doradas se mecían sobre las calles adoquinadas. Un músico callejero rasgueaba la guitarra en la esquina, con la funda abierta y las monedas brillando en su interior. Pedimos café y apenas habían intercambiado unas pocas palabras cuando Ethan fue directo al grano. Claire, esa segunda versión que me contaste, ¿era cierta? Sus ojos eran agudos pero amables, como los de un médico que sabe que su paciente está mintiendo, pero aún así quiere escuchar la confesión completa. Luego llegaron las preguntas, rápidas. Dijiste que tenías 19 años cuando viste a Mark y a su novia en el hospital. ¿Pero cómo tuviste tanto tiempo para quedarte allí? ¿No estabas en la escuela? Dijiste que desconfiabas del amor porque creciste en hospitales y viste demasiada muerte. O sea, mucha gente lleva cicatrices así, pero tu versión fue extrema. ¿Pasaba algo más? Y la lista de órganos, afirmaste que cambiaste el orden de las coincidencias y saboteaste las posibilidades de la novia de Mark. Pero, ¿de verdad sería tan fácil manipular un sistema así? Incluso si tu padre dirigiera el hospital, ¿podrías ampliamente descartar a alguien?
Me repitió 4, quizá 5 preguntas. Luego se recostó y me observó. En silencio. Midiendo. Claire, dijo, ¿es realmente creíble tu segunda versión? Sonreí. No fue amargo. No fue triunfal. Simplemente ligero, como si por fin hubiera dejado algo y ya no tuviera que cargarlo. Eres astuto, le dije. Todo lo que Mark nunca cuestionó, lo detectaste enseguida. Él no respondió. Solo asintió levemente. ¿Y entonces? Preguntó. ¿Me vas a contar la verdadera versión? ¿Quieres la tercera versión? Por supuesto. Levanté mi taza de café, girándola lentamente por el borde. El viento de afuera avivó unas campanillas que colgaban sobre la puerta. El suave tintineo se fundió con el momento como música de fondo puesta en cola por el destino. Entonces déjame contarte, dije, cómo termina realmente esta historia. Le di una leve sonrisa. Para ser sincero, no es muy sensacional. Revolví mi café lentamente y suavicé mi voz a medida que surgían viejos recuerdos. En aquel entonces, yo podría haber sido quien interpretara el papel de Lila. Ethan frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El papel de Lila, dije, mirándolo a los ojos. Podría haber sido mío. He tenido un defecto cardíaco congénito desde que era niño. Por eso siempre estaba en el hospital. Por eso no iba a la escuela a los 19, porque estuve hospitalizado durante mucho tiempo. Mark nunca lo supo. Lo que vio fue a una chica extraña y obsesiva que merodeaba por los pasillos y se quedaba mirando demasiado tiempo. Pero yo no podía permitirme estar en ningún otro lugar. Nuestro hijo, el que perdimos, en parte fue por mi enfermedad. Esa fue la primera vez que realmente perdí un futuro que creía tener. Y Mark, él nunca supo nada de eso. Miré a Ethan y una sonrisa irónica tiró de un lado de mi boca. ¿Y qué hay de la muerte de su exnovia? Yo no la causé. La vida real no es tan ordenada. No hubo suficientes coincidencias convenientes como para permitirme manipular discretamente nada. Nunca encontró un riñón compatible. No estaba entre las primeras en la lista. Su muerte ya estaba escrita mucho antes de que yo apareciera. Mi padre me quería, sí. Pero ni siquiera él pudo reescribir el destino para salvar al amor de su hija. Consideró romper las reglas, sí. Consideró encontrar la manera de que yo ascendiera en la lista de espera para trasplantes. Y lo más curioso es que su corazón coincidía con el mío. Pero cuando llegó el momento, le tocó a Lila. Ella era la siguiente. Yo estaba detrás de ella. Mi padre me suplicó. Me dijo, amas a ese chico, ¿verdad? Quizás si tuviera su corazón dentro, quizás entonces, él te amaría. Lo dijo con amabilidad, pero eso me hizo retroceder aún más. Estaba orgullosa en aquel entonces. Pensé, no, haré que me ame por lo que soy. Completa. Inalterada. No porque lleve una parte de alguien a quien una vez amó. Pensé que podría conquistarlo con pura voluntad. Con devoción. No me di cuenta de que sería tan difícil. No sabía que un día caería tan bajo, que imitaría su forma de caminar, su voz, su ropa, y aún así me quedaría corta. Hubo tantas noches que quise regresar. Decir que sí al trasplante. Convertirme en esa chica. Pero no lo hice. Cuando terminé, Ethan se quedó sentado en silencio durante un largo rato. ¿Por qué inventaste esa historia? Preguntó Ethan finalmente. ¿Por qué afirmaste que manipulaste la lista de trasplantes? ¿Qué la mataste? Porque no quería morir, dije claramente. Si quería que creyera toda la mentira del sistema de seguros, tenía que convencerlo de que era lo suficientemente despiadada como para hacer cualquier cosa. Si él creyera que yo causé su muerte, entonces tal vez creería que también podría lastimar a Lila. ¿La cicatriz en mi pecho? Es real. Me operaron del corazón hace unos años. Pero lo único que vio fue la actuación. La mujer maníaca, la peligrosa.
Nunca vio más allá de eso. Entonces no había ninguna conexión entre tu corazón y el de Lila, confirmó. Claro que no, suspiré. No hay ningún recurso dramático de ciencia ficción, Ethan. En teoría, sí, quizás se podría hacer algo. Pero mi padre jamás me dejaría arriesgar 2 vidas así. Y además, Lila era una buena chica. No merecía verse involucrada en todo esto. Ethan asintió lentamente. Pensé que no era real, dijo. Pero lo vendiste. Cada latido. Sonreí. Cuanto más cerca estás de la muerte, más convincente se vuelve tu actuación. Sobre todo cuando ya te han tildado de loca. Me miró con más dulzura. Ya no pareces loca. Miré por la ventana. Solo me vuelvo loca de amor. Se encogió de hombros y tomó un sorbo de su café, ya frío. Entonces, ¿solo torturaste a un hombre? No respondí. Solo sonreí. Exhaló, una risa tenue. Pobre cabrón. Sonreí. Lo oí. Ethan se aclaró la garganta y luego bajó un poco la voz. En serio, si tan solo la mitad de lo que dijiste fuera cierto, ese hospital habría salido en la portada de todos los periódicos. Sería un escándalo. Exactamente, dije, encogiéndome de hombros. Por eso nada de esto ocurrió. ¿Mark todavía no sabe la verdad? Solté un largo suspiro. Creo que, él lo sabe. Pero nunca lo dijimos en voz alta. Y no va a volver a intentar matarme. Ethan levantó una ceja. ¿Por qué no? Porque Lila conoció a alguien, dije en voz baja. Ya pasó página. Hice una pausa y luego añadí, y Mark, no puede regresar. ¿No estaban juntos? Negué con la cabeza. No realmente. Ella lo veía más como un mentor. Alguien mayor, amable. Pero Mark la amaba, ¿no? Sí, dije. Quería divorciarse de mí. Estar con ella. Y lo detuviste. Sonreí levemente. Me agarré de un pie. Es un hombre tradicional. Ya fuera su ex o Lila, siempre se paralizaba al borde de esa línea moral. No podía cruzarla. Ya no lo veo. Estoy cansado. Ethan se recostó en su silla. Su relación, nunca había oído hablar de ella. De hecho, me sentí más ligera. Ahora me odia. ¿Verdad que es increíble? Lo dices como si fuera algo bueno. Me volví hacia él. ¿Sabes cuánto tiempo se tarda en amar a alguien? ¿10 años? ¿20? Quizás toda la vida, y aún así, puede que nunca te correspondan. ¿Pero odiar a alguien? Una frase es suficiente. Prefiero que me odie, dije con una pequeña sonrisa, a no sentir nada en absoluto. Ethan me miró como si realmente estuviera loca. Y lo vi. Y no me importó. Sonreí. En fin. Esa es la versión final. Esa es la verdad. Se quedó mirando. ¿Y tú? ¿Recuerdas siquiera por qué lo amaste? Lo pensé un momento. Luego respondí en voz baja. Sí, quiero. Pero ya no importa. Mientras él esté a mi lado, puedo respirar. Nuestro matrimonio siempre había sido un desequilibrio. Un camino en el que nunca caminamos en sintonía. Pero ambos seguimos vivos, dije. Y seguimos juntos. Es una especie de final feliz, ¿no crees? Ethan esbozó una sonrisa torcida. Como la letra de una canción. Asentí. Volviéndonos locos el uno al otro, hasta que la muerte nos separe. Afuera, la lluvia había empezado a caer.